Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, en la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. ¡Qué alegría! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mirá Montevideo. ¿Pueden creer que hoy tengo el agrado y ella tiene el agrado y todos los que están detrás de cámaras también tienen el agrado de tener a nuestra querida Agustina acá de co-conducción? Muchas gracias, qué presentación. Yo tengo el agrado, la verdad. El agrado y la responsabilidad, porque estar en el lugar que ocupa Noelia no es nada fácil. Sí, es Voy a verdad, decirlo, hablas con palabras verdaderas. porque es una de las mejores comunicadoras que tiene nuestro país. qué divino. Actriz maravillosa. Ya saben que yo los admiro tanto a vos como a ella, así que es una gran responsabilidad, pero mucha alegría, es viernes. Pero que lo vamos a cumplan. hacer con tremenda ¿Cómo no? algarabería. No sé, te maté, Daniel, perdón. Sí, te maté. Lo vamos a hacer con tremenda alegría. Quiero decir que somos dos co-conductores, eso está bueno también. Sí. Hoy ninguno es conductor, entonces eventualmente si esta nave que lleva adelante Noelia la chocamos un poquito, vas a ver de quién es responsabilidad, Noelia, no sabemos. No sabes, de los dos. De los dos, pero ¿sabes lo que pasa? Noé, ¿qué tal? Tenés tantos kioscos, querida. Claro. Que bueno, cada tanto te vas y ojalá no te vayas muy seguido, que venimos pisando fuerte con Agustina acá, ¿viste? Ya empecé diciendo que se viene mi top show. Como tenía Moria, ¿te acordás? Oh. Para eso. A la noche con Agustina, pero me vuelvo locker, divino. Qué Hoy, peligro. tremendo programa, como Tremendo. tenemos acostumbrados, tenemos música en vivo, tenemos... Música temática con las vacaciones de julio, para Sí. los niños, que es muy importante. ¿Querés que arranquemos ya empezando a desmenuzar los contenidos? Porque Dale. va a ser como titulares para después desmenuzar los contenidos. ¿Lo vamos desmenuzando? De una, Dale. sí. Y dijimos música, y si hablamos de música, porque vamos a estar teniendo en vivo ahora, en minutos, a Katicha, que tiene, miren, esta belleza de disco. Ahí ¿en qué cámara estoy? Allá. Ahí. Esto que salió el año pasado, este disco Canciones para Jugar, pero que también va a ser un espectáculo ahora en vacaciones de julio en La Cretina, un lugar del bien, un lugar que adoramos mucho y que abre sus puertas para los más pequeños, pero también para los más grandes, porque el espectáculo de Katicha, que se llama Canciones para Jugar, es un espectáculo que invita a toda la familia. Con mucha interacción, ya él nos va a contar en la parte de la entrevista, pero sí, se van a divertir grandes y chicos. por Totalmente, igual. viene de girar, yo le decía hoy, no me agarró el chiste, pero digo Coldplay, que viene de hacer no sé cuántos River, ahora, el año pasado, perdón, hizo 105 presentaciones en 12 departamentos. Alta gira. Tremenda gira y va a estar haciendo desde el 8 hasta el 16 de julio en La Cretina a las 16 horas, pero en minutitos vamos a desmenuzar un poquito mejor la información. Exactamente. Vamos a tener también, hoy es viernes de Cuchá Montevideo. Qué espacio de la Qué espacio bien. que nos gusta mucho. Y vamos a tener el honor de poder entrevistar y charlar con Ale Marinelli, que estuvo dando un taller también para acá, para compañeros y compañeras. Voy a chusmearle a la gente que no sabe. Y que va a venir a charlar sobre la producción y todo el armado del podcast referido a Diego Armando Maradona, que son los últimos días de Maradona. Así que bueno, vamos a poder charlar con este tremendo periodista cómo fue hacer un podcast de esta dimensión con todo lo que implica hablar de Diego Maradona, de la figura que representó y que representa. Total, y bueno, y como decía Agustina, guionista, también escritor, tiene 2 libros editados también. Un currículum muy larguísimo, muy extenso, porque es un capo. Exacto, y vamos a aprovechar, más allá de hablar del podcast este en particular, también vamos a tratar de sacar data, porque bueno, es alguien que está metido en contenidos periodísticos desde hace mucho tiempo y de alguna manera hoy los podcasts que más vienen siendo escuchados tienen como un costado de ese lugar, ¿no? De contar una historia desde el lugar periodístico. Y, sin dudas. Y también vamos a estar presentando un Vox Pop porque se viene el Día del Padre. Ese día, bueno, ya veremos qué piensa la gente en la calle. More salió a preguntar si festejaban y en caso de que lo celebren, porque no todas las personas tienen que festejar el Día del Padre. Exacto. Eso es así. En caso de que sí lo festejen, ¿cómo lo festejan? Después puedes contar vos a ver si lo festejás y cómo lo festejás. Excelente, Como la ¿cómo gente. no? Yo acá estoy para contar todo sobre mi vida. Quiero chusmear, quiero saber si hay asado, si hay fueguito, qué hay. Obviamente. Es lo que me imagino. En ¿viste? ese orden. En ese orden. Bueno, y tenemos a nuestra querida compañera Lucila allá del otro lado de la cámara con grandes amigos de esta casa y también vinculados a la música y al metal. Hola Lu, querida, te vemos. Hola, Lu.
Hola Pablito, hola Agus, ¿cómo andan? Exactamente, grandes amigos que anduvieron por lo que sea hace poco en el piso de Mirá, pero esta vez nos vinimos a visitarlos aquí al Cerro, que tienen su sala de ensayo. Estoy hablando de los muchachos de Pecho de Fierro, que se van a estar presentando este 8 de julio a las 21 horas en la trastienda para presentar este discazo que se llama Plantado en el Horizonte. Lo tengo acá, me lo acaban de regalar divino, y estoy acompañada por Leonardo Carlini, que va a charlar un ratito con nosotros a contarnos cómo se vienen preparando para este show tan importante, presentación de disco doble, un repaso de la carrera con invitados muy importantes. Bueno, gracias a la gente por dejarnos mostrarnos otra vez a Pecho de Fierro. Se viene ensayando ya hace años, ¿no? Porque Sí, claro. son temas, es un disco que grabamos como los temas más clásicos, el 10º disco de Pecho de Fierro. Entonces grabamos 15 de los temas más clásicos, los que por lo general siempre están en la lista. Los que todos sabemos de la barra de Pecho de Fierro. Entonces a eso le sumamos 3 temas inéditos. Hicimos una versión de Balada para un loco de Horacio Ferrer y Piazzolla, y Manifiesto, y un tema que le hicimos nosotros para Iquique, porque el disco se grabó con Mastodonte y se mezcló en Iquique. Allá ese Iquique se grabó como un bonus track con músicos del folclore del norte de Chile ahí, que están muy influenciados por Perú, y se fabricó en Buenos Aires. Entonces tiene varias patas. Esto se financió mediante la gente, con el crowdfunding, que hizo el aporte, y un disco que era para una billetera grandota lo hicimos con ingenio y mucho trabajo, y un disco doble. Divino. Yo recién les preguntaba ahí a tu compañero que está contigo por qué esta conexión con Chile, si es algo que tenían hace años, y no, que es algo de esta vez, que hubo un manager que hizo una linda conexión y tuvieron la posibilidad de mezclar en un estudio despampanante. Tocamos una vez en el festival de las escuelas de rock en Valparaíso, ya antes de esto habíamos ido, pero no tiene nada que ver los contactos, pero después sí, se conocían entre ellos. Acá hace un tiempo vino Gabriel Brisman de Pentagram, que es como una boutique de banda que tiene. Entonces nosotros hemos sacado un disco de temas nuevos. Y cayó con una propuesta, bueno, Leo, vamos a hacer esta movida con el crowdfunding. Y bueno, y ahí decidimos, en vez de hacer un tema nuevo, hacer a lo que iba, el disco se iba a editar en Argentina y también fue para Chile. Vamos a mostrar qué hace Pecho de Fierro. Y ahí está la historia de los 10 discos en el 10º disco, con 3 temas inéditos. Me encanta. Hablemos del show. Bueno, la trastienda, te preguntaba hace un rato, ya han tocado varias veces, pero este show, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes van a estar con ustedes? Aparte de la banda original, del los núcleo. Invitados son una banda argentina muy buena, que están viajando, en cualquier momento pasan por acá, que hacen con música de baguala y chacarera, hacen su música. Que está muy buena, se llama Arraigo. Ellos van a estar tocando media hora puntual, 21 horas, puntualidad inglesa, Arraigo, 21:30. Abren, digamos, abren el Y show. después Pecho de Fierro, esta vez no quisimos complicarnos porque esto ha sido un viaje de mucho laburo, todo esto que hicimos, ¿viste? Pasaron muchas cosas que no me da el tiempo para contarles, pero ya la gente ha escuchado por ahí. Tiene mucha historia este disco, entonces fue como subir el Monte Everest descalzo, o algo así, ¿entendés? Entonces ahora estamos descansados y esta vez no invitamos músicos, porque siempre hay que llamar a un músico y tenemos que ensayar. Y eso es hermoso hacer eso, ¿viste? Pero en esta ocasión venimos muy paliados y lo vamos a tocar nosotros, pero sí decir que en el disco toca Hugo Fatoruso en 2 canciones, Balada para un loco, y en Canto de la Calle, y Gustavo Parodi y los Buitres. Y bueno, nos dimos un gusto acá con nuestros héroes musicales, que ya hemos tenido otros héroes en otros discos, y acá le sumamos estas 2 joyitas. Divino. Bueno, más allá de que haya sido cuesta arriba, está acá, lo pueden comprar, lo pueden escuchar en las plataformas. En las plataformas ya están desde el año pasado. Ahí va. Esto y la presentación y a su vez el cierre, pues ya lo presentamos en Sala Museo el año pasado, anduvimos por el interior en varios lados, pero el disco no estaba físico, entonces lo teníamos comprometido a la gente que puso la guita para crowdfunding. Entonces llegó hace poco. Bien. Porque el amigo que nos editó el disco en Buenos Aires falleció cuando entraba a fábrica. O y ahí sea, se demoró todo, ¿viste? Hubieron varias piedritas. en el Hubieron camino. algunas piedritas, ¿viste? Y bueno, pero mi amigo era el sueño de la familia que hizo una empresa Juba. Hizo una empresa exclusivamente para sacar el disco Pecho de Fierro. ¿En serio? Sí, y ellos quisieron seguir porque Fernando, mi amigo, siempre dice que nos pasaba, estaba con Pecho de Fierro en la boca todos los días. Y bueno, es un gran cierre. El nombre del disco, Plantado en el Horizonte, se le ocurrió a mi hijo Guatí, con 10 años, tomando mate, le digo, Guatí, que no se nos ocurre nada. Mi hijo Plantado en el Horizonte, y nos encantó ese nombre. Y bueno, es como el disco, vayamos donde vayamos, ¿qué hace Pecho de Fierro? Acá está. En el 10º disco está resuelto. Me
Me encanta y está buenísimo siempre tener las versiones físicas. Además es un disco doble, pero es solo un CD, o sea, es doble por la cantidad de canciones que tiene. Mirá, y doble tapa. Doble tapa. Y tiene esta otra tapa. Ahí va. Es Divino. una pintura de Marcelo Petitot. Marcelo Petitot, un dibujante. Claro, son 2 pinturas. De verdad, esto no es inteligencia artificial. Es que, como dice el dilema moral, máquina o animal. Acá está el animal. Está buenísimo el arte. Che, bueno, me voy a despedir porque quiero que muchas gracias, escucharlos tocar. Y bueno, ya saben, van a estar el 8 de julio, este sábado, a las 21 horas. Empieza la otra banda invitada y un poquito más tarde los Pecho de Fierro. En la 21:30 puntual, en la trastienda. Las entradas las pueden encontrar en Hábitat y los dejo con esta banda querida que tiene tantos años en el rock uruguayo. Muchas gracias. Gracias por hacer un aguante. Vamos arriba. Te esperamos el sábado en la trastienda. Un abrazo. ¿Vamos ahí? ¿Ya vamos? Gime el viento hacia el cerro, gime el viento pasa hacia el mar. Gime el viento, llora en la piedra, gime en la palma, pasa hacia el mar. Nordeste, triste llanura, silencio, desolación. Nordeste, tierra de nadie, se nace para morir. Gime el viento, llora en la piedra, gime en la palma, y pasa el viento con rumbo al mar. Sí, Señor. sí. Qué bandú. Qué bandú, A un mí Pecho de me dan Fierro. ganas como de bailar así, ¿no? Pero- No, pero está bien, claro, la de música expresarme, claro, así, está de esa perfecto. manera. Uno recibe la música y la interpreta y deja que el cuerpo fluya de la manera que Como sea. que no me da tanto para el pogo, sino como para algún bailecito, ahí me acuerdo. Está perfecto. Hay lugar para todos en el público de Pecho de Fierro. Un placer, dudas. siempre muy agradecidos de las bandas que terminen tocando en vivo y ensayando, que se la jueguen. Así que, Sí, no es nada fácil. y compañía no es nada fácil. Muchísimas gracias. Y seguimos, Agustina, con música. Con música, pero ahora para niños, niñas Sí. y adultos curiosos. Y adultos curiosos, pero niños, niñas, el pogo que te arman la gurizada junto con los padres, pero... Con toda esa energía. Ya quisiera el metal tener ese público. Y bueno, tenemos para este caso a Caticha, que va a estar tocando, como dijimos, en La Cretina. Este lugar, esta sala de teatro que queremos muchísimo, que abre sus puertas a partir de las 16 horas para recibir este espectáculo llamado Canciones para Jugar, que también tiene su disco y si quieren ya pueden darle seguir en las plataformas. A su vez, les cuento que va a estar el 8, el 9, el 11, el 12, el 13, 14, el 15 y el 16. Lo quería decir así, porque sí, porque son muchísimas fechas, Son tienen la muchas oportunidad. Ojo que la sala es chica, así que no se duerman porque parecen muchas fechas, pero esto se llena al toque. Así que ahora tenemos un adelanto de lo que van a poder ver en esos shows. Caticha, adelante. Vengo de un planeta diferente, dijo cuando lo vi llegar. Los ojos los tengo en las manos, los pies los uso para hablar. En mi planeta el silencio es un grito, y grito si me tengo que callar. Hablando solo uso las vocales, suena raro pero lindo de escuchar.
sueño me levanto y duermo siempre que sale el sol. Si escucho tocar los 3 tambores, me pongo a bailar igual que voces. Ahora esta canción ya se termina, lista la nave, tengo que partir. Partir en mi planeta es quedarse, y si me quedo contigo soy feliz. Ah, ah, i, oh, oh, ah, ah, i, oh, oh, Si te preguntan de qué planeta, de otro planeta, un alienígena soy yo. Si me preguntan de qué planeta, de otro planeta, un alienígena sos vos. ¡Ahí va! Ah, ah, i, oh, oh, ah, ah, i, oh, oh, ¡Vamos! ¡Bravo! Pero qué placer, muchísimas bonito. gracias, Caticha, un placer Gracias a recibirte ustedes, aquí. gracias a Ay, ustedes. se me Qué cayó el gustazo. disco. ¿Y qué canción además es dedicada a Pablo, que le gustan mucho los alienígenas? Totalmente. Es pensado. un mundo Mirá, al revés. tengo Es acá, pensar si yo divino. viniera. Mirá qué lindo tatuaje. Claro. Si yo viniera de otro lado Claro. y viera y esa mirada diferente y con ese juego de que en realidad dice A, E, I, O, U, pero, Pero es te su mete visión. el aprendizaje de las vocales, Te así mete como la quien no quiere. y mucho reggae, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso está muy presente en tus canciones. Antes igual de empezar esta entrevista, quiero darle paso a Manu, tu asistente que te va a traer un kit. Lo recibimos con un aplauso. Totalmente. ¡Manu, bien, Manu! Muy bien, muchas gracias. Asistente youtuber, ya me estuvo contando, ya Totalmente. me pasó su canal de YouTube. Todo, Excelente. Bueno, ¿quién te dice Un que crack. lo tengamos acá en algún momento? Querido, queríamos hablar un poquito para ir derecho a lo que va a ser este show. Venís del año pasado de hacer muchos espectáculos, 105 como nombrábamos en 12 departamentos, un disco editado. Este año sé que has estado también lleno de actividades también. Sí, y hay muchísimo en lo que sigue el año. Pero claro, en realidad esta propuesta en sala nos cuenta y nos habla de formas diferentes. O sea, el juego tiene en sí mismo es un arte. El juego, la canción, mezclados, creo que transitan lugares que realmente nos hacen acercarnos, son lugares de cercanía. ¿Por qué? Porque es un espectáculo que no tiene las mismas características de territorio, o sea, yo estoy muy acostumbrado a hacerlo en territorio o a hacerlo en centros educativos, sino que nos lleva hacia otro lugar. Elegimos la Cretina por las que son 53 butacas, Claro. y vamos a estar muy cerca. Y una sala muy céntrica también. Muy céntrica, y donde va a estar este kit que nos va a acompañar, y que en realidad este espectáculo se llama Un viaje de canciones para jugar. Bien. Arranca con la llegada del alienígena, Bien. y a partir de ahí empiezan a darse todos Es los más que un espectáculo así unipersonal, ofreces toda una experiencia, desde que llegan, más en contacto con el kit, para una interacción. Totalmente, aparte, mira, yo creo que hay una cosa que es fundamental en este espectáculo, hay un cambio de mirada. Si tú ves el espectáculo, muchas veces los que pasan adelante a jugar son los adultos. Claro. Y en ese juego del cambio de la mirada, hay un cambio de construcción. ¿Qué pasa si nosotros, o sea, si nuestros niños nos ven jugar a nosotros desde otro lado? No del juego competitivo, el fútbol que hay que ganar, Claro. o el deportivo, sentarnos en el play o los la dos, ruleta, claro. o el no sé qué, o el juego en el celular. Vernos jugar y volver al piso y reírnos. Aparece la risa permanentemente, ¿por qué? Porque la risa cerca y está buenísimo, eso está buenísimo. Y bueno, y a veces acompañan a subir, pero siempre el kit se puede utilizar con el otro. Ese es el clic de este espectáculo, el otro. No te vas a sentar a mirar, vos sos el espectáculo. ¿Nos Ahí querés está. mostrar sobre el kit? Sí, Que claro, lo veo, tenés todo ahí en la bolsa. elaborado. Por favor, qué curiosidad. Bueno, una de las canciones que yo hice, La lluvia en los paraguas, va a estar acompañado de cada uno va a tener un palo de agua. Arriba del escenario va a haber 6 gigantes, estos están construidos artesanalmente, y le quiero pasar el pique que quien le enseñó con esta técnica es Cachimbo, Fernando Rodríguez, Cachimbo, que les acá un abrazo. ¿Puedo poner el piso? Pásamelo, mira, me lo vas Paso acá. pasando a mí. Claro. así Bueno, yo me voy aparecen en canciones, y que va a haber unos gigantes que hizo Betiana López, que son de polifón y unos barcos de papel, que se aparece el barco de papel para jugar. Una genia, Betiana. además, Betiana con la López, escenografía. una crack, totalmente. Hizo un montón de cosas, la peluca que aparece en el alienígena, todos los accesorios son de ella.
Aparecen un juego de sombras, porque vamos a jugar con sombras chinas. Antes lo hacía Sebastián Ferro en vivo, que trabajaba en la compañía Romanelli. Ahora las sombras van grabadas y vamos a trabajar todo con sombras, porque el juego de sombras en mi niñez fue fundamental. Pasame si quieres te voy pasando, te voy pasando. Aquí. Van a aparecer, vamos a construir una primavera, que también Betiana hizo las flores gigantes, pero cada uno va a tener, vamos a construir una nueva primavera, una quinta estación con otras características, con otros colores, muy arcoíris, con muchos colores, tratando de trabajar la igualdad y la aceptación del otro y de construir la alegría. Vamos a trabajar, en ese viaje vamos a llegar a la noche y va a estar la luna nueva y la luna llena, y vamos a jugarla, esa luna se va a esconder, va a aparecer, va a venir, va a ir por todos lados a ritmo de vals, ahí vamos, un tata, y mientras unos van jugando con la luna, otros acompañan el vals, y todo va a haber instrumentos, cada kit tiene un instrumento para jugar, y bueno, se va a tocar y vamos a trabajar con la sonoridad del vals. Y hay una parte del blog, hay una parte que se entregan estas pizarras que fueron hechas por Lynn Cardoso y que se utilizan para hacer dibujo rítmico. Por ejemplo, hay una canción que dice: vamos a llenar de pintas el papel, hagamos saltar la tinta sobre él. Vamos trabajando el tempo a puntos ¿no? Y cuando cambia de color, con el que está al lado, con la que está al lado, le doy el marcador, ellos tienen el de al lado otro color y ahí cambiamos y vamos a llenar de colores diferentes la pizarra, y hay otros juegos de dibujos también. ¿Se contagió? Sí, para mí muy está de más. contagioso, está Está de de más. más. Lo único que hay que hacer, ¿sabes qué? Es devolverlo cuando termina el show. Muy bien, se pone Porque todo y se devuelve. exactamente, hay mucha inversión de tiempo, amor, dinero, y bueno, después hay que entregarlo. Yo me lo voy a quedar acá porque después vas a cerrar el bloque tocando para que Totalmente. te queden las manos Pero libres. devuélvelo después, Pablo. Sí. Ah, sí, no te entusiasmes con todo. Bueno, y otra cosa que está bueno es el valor de la construcción. Claro. Salvo los instrumentos de percusión, que sí que son comprados y son profesionales, que buscamos una sonoridad diferente, pero creo que la valoración de construir y de hacer. Y para volver también para volver con la familia, decir, quiero hacer lo que teníamos ahí con Caticha, ¿no? Quiero Totalmente. recortar, armarme Sí. mis flores, mis lunas. Totalmente. Y quiero jugar. Claro, Quiero total. jugar a hacer sombras con la mano, ¿no? Aunque no lo creas, me encontraba la otra noche solo y con miedo al ver la sombra en la pared. A jugar con la sombra. Excelente. Está buenísimo. Eh, Es tremendo espectáculo, la Sí, verdad. yo creo Muy que bien está bueno pensado. para experimentarlo. Claro. Eso es lo que yo te diría. ¿Qué haría? Hay que experimentarlo. Caticha, yo te quería preguntar, antes de cerrar, se nota que tenés como una pasión innata hacia el taller, la docencia. Y yo vengo de ahí. Venís de ahí, pero ¿cómo nace? ¿Cómo se da? Bueno, comienzo a trabajar con infancia porque no encontraba un camino para vivir con la música. Esa es la verdad. Yo buscaba, tocaba, acompañaba gente, uno a otro, y en un momento Mari Cáceres, que es la abuela de Diego González, el músico, El músico, claro. que me formaba en ese momento, me aconsejó y ahí empecé a trabajar con Mariela Celentano, que otra crack perdida. Entré al TUM a trabajar con infancia y empecé a desarrollar todo un campo de trabajo con primera infancia y con infancia y con familia. ¿Por qué? Porque todos lados te pedían clases abiertas. ¿Y cómo generas una clase abierta? ¿Exponés al niño, a la niña a ser visto por el otro? Empecé a asumir la responsabilidad yo. A ser yo el hilo conductor y que toda la mirada se empezara a poner en mí. Cuando de repente, un día se sienta conmigo Fernando Rodríguez, Cachimbo, que en ese momento había estado en La Abuela Coca, y me dice, esto es un show. Esto es un show. Y ahí empecé yo a crecer con esa idea de que lo que hacía en realidad era un show. Y claro, la didáctica tiene eso, la experimentación, el ensayo, el error, y ver qué sucede con el niño, la niña y con la familia. Porque la familia tiene ese doble rasgo. Es el lugar donde todos lo referenciamos con el amor, pero es el lugar también de los mayores dolores de nosotros. Sí, sin Y entonces duda. hay que reinventarlo con el encuentro. Clarito. Y qué mejor que con el Que juego, jugar y el cantar, simbolismo, jugar y cantar. recuperar eso que se perdió a veces. Recuperar, ahí va, recuperar el piso, el hacer, el juego simbólico y el... ¿Qué pasa con esto? No tengo que estar con el celu continuamente digitalizando la vida. Excelente. Querido, un placer, Qué- Caticha. No, un placer estar tenerte acá. aquí. Es la primera vez que estoy en esta casa. Ay, me tapé el micro. Vamos arriba. No. Ojalá Es la que primera no vez sea la estoy en única esta casa y que vengas más. En septiembre tengo una noticia grande, así que capaz que vuelva Bueno. Ok. a pedirles un espacio. El espacio está aquí. Bueno, recordamos que tenemos desde el 8 hasta el 16, menos el 10. A partir de las 16 horas en La Queretina se va a estar presentando Caticha con un viaje, canciones para jugar. Lo dije bien. Totalmente. Así Un viaje que de canciones para jugar.
y despide el primer bloque. Y sí, nos vamos con él. Escuchamos. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Ya lloviendo está, ya lloviendo está. Plin, 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 ya lloviendo está. Plin, 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 la lluvia viene ya. Plin, 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 la lluvia va a llegar. Plin, 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 la lluvia viene ya. Plin, 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 la lluvia va a llegar. Saltan, rebotan y ruedan sin parar las gotas de lluvia en los paraguas. Se posan en tu cara, se cuelan por los pies. Cuando llegan al piso se abrazan para formar un charco y que naveguen en mi barco de papel para formar un charco y que naveguen en mi barco de papel. Saltan, rebotan y ruedan sin parar las gotas de lluvia en los paraguas. Se posan en tu cara, se cuelan por los pies. Cuando llegan al piso se abrazan para formar un charco y que naveguen en mi barco de papel para formar un charco y que naveguen en mi barco de papel. Naveguen en mi barco de papel. Naveguen en mi barco de papel. Vamos a llenar de pintas el papel. Hagamos saltar la tinta. Vuelta entre Bondi y la Chiva, bajo por la Rambla, el paisaje respira, cambios de pantalla y la luna despega. Y volvemos después de este primer y hermoso bloque que hemos tenido. Precioso. Y nada, qué alegría cuando nos toca dar primicias Ay, y no, de este no. nivel, por favor. Y qué primicia. Yo tengo una alegría que no me entra en el cuerpo. Total, estas son las cosas que uno se agarra con un sentido de pertenencia para decir, Sin bien duda. nosotros, bien TV Ciudad, Bien TV vamos Ciudad. nosotros, vamos. Contale a la gente. Qué maravilla. ¿Qué Me novedades da- tenés? Me da mucha alegría con toda esta primicia que TV Ciudad compró los derechos, acordó los derechos del fútbol femenino y vamos a estrenar ya eso mismo. Este domingo, 16:30 horas, está el clásico de fútbol femenino. ¿Qué más? ¿Qué mejor estreno que con un clásico parece? uruguayo? Nacional Peñarol. Peñarol Nacional, voy a hacer como dicen los periodistas deportivos, ¿viste? Claro, Para para que no no haya polémica. favoritismo. Claro, no hay favoritismo. Además, yo no soy igual ni de Peñarol ni de Nacional, así que no tengo problema. Pero lo que quiero aclarar importante que es por la señal de aire. La señal 6.1 de TV Ciudad, no la de cable, la de aire. Así que si tienen antenita digital o con la antenita digital canales de aire, lo van a poder mirar. Exacto, así que bueno, un placer poder ser La parte de verdad que este sí. anuncio, así que domingo de clásico divino. Y nosotros también es domingo de Día del Padre. También. Y More salió a preguntarle a la gente cómo vive el Día del Padre, lo festeja, no lo festeja, con quién lo pasa. Bueno, veremos qué contesta la gente en la calle. A ver. Este domingo es el Día del Padre. ¿Lo festejás? Lo festejo, de hecho es el regalo de mi padre. Sí, lo festejo. No. Este Día del Padre no lo festejo. Y no tengo papá, da para pensarlo. Lo festejaría por el hecho que, si bien tengo hijos grandes, por ellos. Y gracias a Dios soy abuela y mis nietas tienen padres. Así que sí, ¿por qué no? Claro que sí, ¿cómo no? Bien, capaz que se le puede dedicar un brindis. A mi papito Juan Ubaldos Pintos de Florida, de donde esté. Sí, lo festejo con mi familia y mis abuelos. No celebro, pero obviamente que lo voy a saludar. Día del Padre, una tradición. Sí, lo festejamos. Sí, festejamos el de mi padre siempre. Lo festejamos, sí. Claro,
hay que también apoyarlo porque ellos siempre están. No, porque no soy padre, pero le mando saludos a distancia al mío. Sí, lejos, muy lejos, o sea, kilómetros de distancia, mucho. ¿Cómo la festejás? Supongo que vamos a hacer un asado o algo de eso. Y seguramente salgamos a merendar. Por temas de trabajo ahora es como la oportunidad que tenemos para festejarlo de esa manera. Hacemos un asado en nuestra casa y tal, nada más. Carnívoro nomás. Y alguna cena o almuerzo, no sé, depende del momento. Nada, vamos a comer alguna torta, pasar en familia. Vienen los hijos, vienen los nietos, comemos torta y una buena reunión. Son 3 nietos y 3 hijos, todos regalan. Sí. O en compañía de mi esposo, a casa, una comida y un postre especial. Y un bizcocho, un 3 leches. ¿Y se puede saber qué le llevas? Es un disco, es el Superficie de Placer de Virus. Este es el único de Virus que no tiene. Espero que la pase bien, que me gustaría volverlo a ver una oportunidad más y que, bueno, que algún día se va a dar. Feliz día a todos los padres. Chao. Chao, 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 chao. Bueno, así va a pasar la gente del Día del Padre, festejando, comiendo algo, picando algo. Espero que vos también lo pases así, lo pases muy bien. Sí, lo voy a pasar así. Con mi hijo y con mi viejo. Perfecto. Asadito de por medio y ponernos un poquito al día. Y sí, festejar. Divino. Siempre es lindo para festejar. ¿Sabes qué? ¿Qué? Primero, yo te dije, ¿lo presentás tú? Me dijiste sí. Pero ¿sabes qué? Primero yo voy a presentar el espacio. Me parece maravilloso. Porque tenemos un hermoso bumper. ¿Por qué? Porque desde febrero, que todos los viernes aquí estamos recomendando un podcast y le pusimos este nombre que se llama Escuchá Montevideo. Y así como bien dijiste, tenemos este espacio desde febrero y tenemos el honor de presentar este viernes a Ale Marinelli, que nos va a venir a hablar un poco de cómo es producir un podcast, guionarlo también y toda la investigación periodística que hay detrás. En este caso particular nos vamos a centrar en el podcast que está relacionado con lo que es la vida, lo que fue la vida y el fallecimiento de una figura tan importante como fue la de Diego Armando Maradona. Así que, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Ale. ¡Ale, querido! Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Está bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Sabemos que tuviste un día llenito. Has hablado de podcast bastante, me imagino. Vengo entrenado. Venís entrenado. Bueno, yo quería primero arrancar así de una... ¿Cómo está el podcast para ti en estas latitudes? Se está produciendo mucho y muy bien. Como casi siempre pasa, llega un poco más tarde Claro. lo que sucede en los centros económicos de producción de contenido, pero se está produciendo mucho y muy bien en toda la región. Conozco, por supuesto, conozco producciones uruguayas, pero sobre todo estoy como más vinculado a lo que sucede en la escena argentina. No te diría el porteño, porque hay producciones en el interior que también, pero se está produciendo bien y se empezaron como a achicar las distancias. Claro. Antes había como distancias de producción que ahora ya no hay. Se entendió el formato y entonces se puede laburar y replicar maneras relativamente competitivas, porque si no era solo se podía laburar bien para afuera y con productoras estadounidenses o europeas. Y lo que está pasando ahora es que las producciones se empatan, entonces no es tan necesario salir a buscar un dinero fuera, Claro. en este caso de Argentina, sino que incluso vienen de afuera a proponerte ideas, producto de esto, de que se están contando buenas historias, te proponen y te dicen historias argentinas que tengan identidad universal, ¿no? Claro. O sea, por contar algo que pueda ser escuchado en otra parte del mundo y empieza a verse de una manera bien contada el podcast. Hay muchos buenos podcasts en Sudamérica, bien pensados, bien guionados, bien narrados, historias potentes. Claro. Muchas veces sucede eso, que nosotros no nos damos cuenta de las historias que tenemos. No, tremendo. Pero además, esto que hablabas como... Hay historias que, claro, no hay manera de no empatizar en cualquier parte del mundo, porque así como robos de siglos, como fugas, como la historia de un personaje mundial como fue Maradona, ¿no? Es inevitable. Sí, a mí me pasa que cuando hablas con productores de afuera están muy interesados en
les parece como muy raro muchas de las cosas que nosotros naturalizamos. Claro. Entonces, a veces nos cuesta, ¿no? Porque decimos, che, ¿qué parte de esto te interesa? Y en realidad les interesa todo. Nosotros, por tenerlo demasiado cerca, a veces nos parece que las cosas que hemos venido contando pierden sentido. Claro. Yo ahora hace poquito estaba laburando con unos estadounidenses y les había interesado muchísimo los vuelos de la muerte en Argentina, ¿no? Los episodios de los vuelos de la muerte en los cuales estaban muy vinculados a la represión en la dictadura. Y yo decía, che, pero ¿cómo un estadounidense se vincula tanto de interés o emotivamente con esto, ¿no? Con la idea de esto de contar la dictadura? Y la verdad es que sí, digo, son procesos históricos. Este caso es un proceso histórico que sigue todavía conmoviendo. Estamos en Argentina asistiendo este año a los 40 años de democracia y todavía hay personas que encuentran historias no contadas, de procesos muy contados, pero hay pequeñas historias que no han sido contadas. Y vos tenés una amplia trayectoria, como hemos dicho al momento de presentarte. Escribiste para viejo, varios... ¿querés decir viejo? No, trayectoria que es diferente. No te estoy llamando viejo. Mucha experiencia y de laburos de muy buena calidad. ¿Cómo fue enfrentarte a podcast? ¿Qué te ofreció el mundo del podcast como para complementar todo ese tipo de laburos y esas formas de escribir y que ya estabas acostumbrado? Mirá, el mundo del podcast, hoy justo charlaba en uno de los talleres en los que tengo estos días, de cómo el formato permite cosas, ¿no? Uno cuando quiere contar algunas historias va a algún formato en particular y cuando quiere contar otras va a otros. El podcast lo que tiene es que permite envolverte. Claro. O sea, cuando vos decidís, o sea, el podcast funciona como formato de una manera envolvente y te metes en una historia como en otros formatos no. Para mí hay algo mágico. Hay mucha gente que habla de la magia de la radio, ¿no? No sé si es una forma de referirse a la radio acá, pero yo no lo entendí hasta que hice radio. Cuando hice radio me di cuenta que hay algo ahí medio intangible y que cuando empieza y termina el programa y tenés como cierto vacío porque hay algo del éter de lo que sucede. No digo que la televisión no lo tenga, por supuesto que lo tiene y lo audiovisual lo tiene, pero son como planos distintos. Y contar historias en podcast es pensarlas de una manera distinta, ¿no? O sea, es tratar de conectar sonoridades y cómo construir esto. Yo siempre digo con respecto a las historias, las historias contadas audiovisualmente son más expositivas. En cambio, en el podcast es tu memoria RAM la que se pone en juego, ¿no? O sea, es tus referencias. Cuando te hablan de un auto antiguo, vos pensás en el que viste en la casa de tus abuelos y vos vas fabricando un poco en tu cabeza. Esos recuerdos se ponen en juego. Es inmersivo, ¿no? Es inmersivo y te propone a vos que vos te lo imagines. Claro. Lo audiovisual te lo completa, te lo da digerido, te lo expone y es un tipo de historia en la cual vos participás de una manera expectante y el podcast tiene algo que es que cuando te propone una voz gruesa vos estás armando tu personaje y vos no sabés, no tenés ninguna definición, pero vos te lo imaginaste porque lo vinculás con lo que vos tenés en la cabeza y escuchaste alguna vez un tío fumador que hablaba con esa voz ronca, entonces por ahí lo vinculás, lo armás así en tu cabeza. Y así contamos nosotros las historias en podcast. Buenísimo. Ale, yo te quería preguntar, te vamos a querer sacar mucha data, ¿viste? El tiempo va a ser corto. Acá recibimos muchos podcasts, ¿viste? Y yo a veces me quedo más con la pregunta de, ¿todo es podcast? ¿Todo tipo de contenido es un podcast? Hoy se hace un podcast siempre con cámaras filmando también, ¿viste? Como gente que está hablando, pero también la estás viendo. A veces una charla de 2 personas ya es un podcast. ¿Qué considerás vos que tiene que tener un contenido para que sea un podcast? Mira, el podcast es como un gran magma, ¿no? Porque si no tratar de definirlo limita, vamos a tratar de definirlo igual, pero limita porque da la sensación de que si hubiese mejores podcasts, o sea, hay podcasts que valen la pena y otros que no. Hoy estuvimos hablando mucho en el taller, hay unos que son más simples, más vinculados a ciertos formatos de radio. El podcast clásico de trío, donde uno manda y va tirando y tira juego a los otros dos, que es más, es un formato más viejo y radial, pero muy efectivo si se labura bien y si se trabaja en términos de podcast, de producirlo, pensarlo y no agarrar un programa de radio
y editarlo para que suceda, para que funcione como Ahí podcast. se pierde algo. Y es que no funciona, digo, es un formato que no funciona de esa manera. Por supuesto que todos quieren tener la reproducción después on demand para agregar audiencia, pero yo no recomiendo eso, sino es, bueno, pensémoslo, cómo lo vamos a hacer, qué sonoridades vamos a meter, qué relatos, de qué manera, cómo los vamos a cruzar, y funciona de otra manera. Después hay como un montón de formatos, digo, hay documentales en podcast, hay no ficciones, hay temáticos, hay entrevistas, hay conversaciones. Y sí, todo es podcast. Es como, todo es televisión, hay mejor, peor televisión, pero todo es televisión. Y está muy vinculada a yo creo, a las ideas y a lo que contás. Hay podcasts que son muy simples. Yo no sé si hoy lo contaba. Para mí un caso de un podcast de resolución que tuvo un impacto fue Top 5 durante creo que 5 meses en los rankings de Spotify. Creo que el año pasado tuvo primera y segunda temporada, que es Caso 63. Caso 63 fue una bomba, y es un podcast que es una idea. Cortos, una idea. Es una historia de ciencia ficción, y que vos la vas como entendiendo a medida que va sucediendo, y tiene un poder bastante adictivo, y es una idea. No hay ni hiperproducción ni nada, es como un buen guión. Entonces, cuando me preguntás si todo es podcast, bueno, sí, todo es podcast, buenos podcasts y malos podcasts, los dos son podcasts, como buena televisión y mala televisión, todas son televisión, pero el formato no es que necesitas como una especie de curaduría, decir, che, si tiene determinadas características, es un podcast. Todo es formato, hay mejores, hay más trabajados, hay búsquedas distintas, hay algunos que son más efectivos de alguna manera. Hay algunos que son más realizables, otros como la serie de Diego, de Maradona, que estuvimos laburando con un mega equipo, que después si quieren les cuento, pero es como esa otra escala, ¿no? Son como medios sobreproducciones. O sea, pensé que es un podcast que se hizo en Argentina, se reprodujo en 120 países, se tradujo a 5 idiomas, con figuras, no sé, Valdano en España, Thierry Henry en Francia, Inglaterra, Salvatore Esposito en el actor de Fargo, el italiano napolitano, que un loco de mente quería hacerlo y no le importaba la discusión de la plata, y la gente le tenía que decir, no, pará, pidamos un poco más. Claro. Él lo quería hacer porque era muy maradoniano. Y todo eso es una producción que se hace en el término de un mes a 120 países. Eso es podcast. Y 3 pibes con una Zoom H5 grabándose con un buen micrófono y una buena idea también es podcast. Yo hoy contaba uno que era sobre unos pibes que se dedicaron a opinar y a trabajar las distintas series los distintos capítulos de Game of Thrones. Y es una bomba, porque le meten una impronta, juegan con la trama, pero se nota que leyeron los libros, y bueno, eso es un podcast también. Y hay podcast sobre una idea, digo, el formato es súper versátil. Excelente. Metiéndonos más ahora en el podcast de los últimos días de Maradona, ¿qué desafío presentó, justamente teniendo en cuenta lo emblemático de la figura de Maradona, y eso mismo, que ya se reproduce en tantos países, se traduce en tantos idiomas, y en cada idioma que se traduce también pudieron encontrar el locutor que sea maradoniano, que tenga ese fanatismo? ¿Cuál es el desafío al momento de poder hablar sobre un hecho que también es trágico, como la muerte de una figura de ese tipo? Mirá, muchos desafíos. Perdón que... muchos desafíos porque es una figura sobre la que está contado todo. O sea, hablar de Maradona es probablemente hablar de la persona sobre la que más se escribió, se produjo. Entonces, bueno, cuando te dicen, che, quiero, tenés una reunión, en este caso fue con Spotify Global, quiero que hagan algo sobre la muerte de Maradona, y estábamos muy contentos cuando cerramos la reunión, pero cuando nos fuimos sabíamos que teníamos un problema grave, que es pensar qué voy a contar distinto. Es una figura más allá de lo controvertido de Maradona y de los miles de Maradonas que hay. Es una persona que cada uno tiene un Maradona con el cual se abraza, y tiene un Maradona
compartió en algún momento de su vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenés que pensar en todos esos Maradona, que es el Maradona que lo detuvieron en la calle Franklin, el Maradona que levantó la copa, el Maradona que se abrazó a Fidel Castro, el Maradona que no reconoció a un hijo. Hay miles de Maradonas. Entonces, pensar en contar a Maradona era tratar de encontrar las aristas que nos habían contado, que era bastante complejo, y entonces decidimos que había una intención de contar toda la parte de sus últimos días reales, ¿no? Esos momentos en los de Diego estuvo muy solo y donde estaba enfermo, y que cuando se sentía un poco mejor, cuando se sentía mal, llamaba a todo el mundo, y cuando se sentía un poco mejor, echaba a todo el mundo, y era muy difícil estar con él. Y era un Maradona, digo, y lo que contamos y lo que investigamos, y que fue muy complejo, porque además fue una investigación muy difícil, ¿no? O sea, decenas de folios de expediente, escuchas telefónicas, clasificarlas, entenderlas, qué significaban, entender el relato. Yo contaba que terminamos después de una pulida con 4.000 audios de WhatsApp para entender una decena de días, ¿no? Y a partir de ahí es verlos y saber qué es lo que íbamos a contar de esa historia, y dejar un montón de cosas afuera. Entonces, empezar a pensar en Maradona en esta clave de últimos días podía ser tremendo, podía ser espantante, podía ser doloroso, podía ser que la gente que lo escuchara no se lo bancara. Digo, la gente se vincula con Diego de una manera muy emotiva, entonces uno no quiere ver cómo su ídolo se va apagando, y las miserias de cada uno. Entonces era un tema, un desafío. Entonces tuvimos que cruzarlo. Hicimos el podcast, yo no sé si lo pudieron escuchar, sí, claro, pero el podcast empieza de una manera, o sea, empieza con la muerte, como todo buen podcast, claro, pero después empieza con una cosa muy luminosa. Sí, sí. De Diego volviendo a la Argentina, abrazo, baño de pueblo, sacando dirigiendo, ¿no? Tratando de su paso por Gimnasia, la identidad con el equipo, y después la pandemia y su caída y recordarlo, ¿no? Y cómo fue en Argentina la vida después de Maradona. El día después de la muerte de Diego, ¿no? Eso también. Entonces, digo, cuando pensás una historia para que la gente se identifique, y tenés que pensarla amplia. No era Maradona solamente, era Maradona y la argentinidad, Maradona Maradona y sus dolores, ¿no? Como algo de eso había que pensarlo para que sea algo que primero que se ha escuchado y después que pudiera. Nosotros nunca lo pensamos así, porque nos pusimos como a pensar el podcast que queríamos y no pensábamos en el mercado. Pero claramente, si hubiéramos pensado un producto muy argentino, todo esto que contaba recién no hubiera sucedido. Claro. Teníamos como el testeo, el hosting en Argentina fue Matías Martín, que es periodista de radio allá, y cuando nosotros nos poníamos a ver el guión, él era nuestro testeo, ¿no? Lo mirábamos cómo le pegaba a él, etcétera, que nada, lo emocionaba mucho, decíamos, bueno, vamos bien, ¿no? Era un poco... Es como un halago, ¿no? De alguna manera, la emoción, ¿no? De que él esté leyendo guión y que llore, sí, se toma de una manera así. Sí, en un momento se nos hizo como algo difícil de controlar, porque Mati estaba como muy contento, o sea, de que lo hayamos metido y que sea una parte tan central. A veces alguien que es una cara conocida le dicen, bueno, tenés que leer esto, y entonces nosotros al revés, decidimos desde el comienzo, esto hay que contarlo, comentarlo, qué querés corregir, cómo lo ves. Nosotros teníamos un guión inicial que no lo contemplaba él con toda su emotividad, y un día nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer era transformarlo a que sea su propio podcast, ¿no? O sea, él como una especie de maradoniano irreductible, recontrafutbolero, muy sensible, que se apropiara del podcast, no que fuera solamente la voz. Entonces ahí como decidimos, no voy a spoilear, pero decidimos como poner un comienzo muy potente, que es uno de los grandes momentos del podcast, cuando él se entera. Claro, sí. Entonces, bueno, eso es como un plano del relato que lo acerca, porque todo el mundo en Argentina, y sospecho que en el mundo,
más o menos recuerda dónde estaba estaba cuando Fue sucedió. lo que pensé, hoy Tal estaba cual. pensando eso. ¿Qué estaba haciendo? Ale, increíble. Mirá, pasó el tiempo, o sea, vamos a sacar toda la data que podamos y se nos fue volando. Yo creo que te puedes como dedicar a hacer algún taller o algo. Te veo muy Voy a bien, tratar ¿no? de hacerlo, voy a tocar la recomendación. Excelente. Querido, nada, agradecerte de corazón. Muchas gracias por invitarme. Liberarte también, que descanses, que tenés una comida familiar hoy. Y ha sido un placer, la verdad, charlar contigo. Gracias, recomendamos para aquellos que de repente viven en otro planeta y no tenían ni idea de los últimos días de Maradona, este podcast que ha sido un éxito mundial. Lo tienen para escuchar en Spotify, 6 capítulos, que son 6, ¿verdad? Sí, que son una pintura. Y bueno, y tuvimos acá a su guionista, el honor, a quien despedimos. Con un aplauso porque cruza el río, lo tenemos acá. ¿Por qué no? Querido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ha sido todo. Despedí vos, que viniste. Despedí, decirle a la gente. Bueno, creo que... ¿Cómo pasaste? La pasé muy bien, no chocamos la nave, creo. Parece que eso no. nos dirá Noé después, queda en su responsabilidad, no la evolución, pero bueno, yo la pasé muy bien y espero que todas las personas ahí en su casa también. Recuerden que el domingo hay fútbol femenino clásico por la pantalla de TV Ciudad a las 16:30 en el canal de aire. Eso, nos vemos. Vamos arriba, chao, chao, buen fin de... Chao, chao. Y letra tan indie, tan vera, tan llena de escorpio. No nos vemos en Tokio. Y ahora más.